Los temas que hoy en día se toma la palestra, se toma la atención pública, se habla cada día más de inteligencia artificial. De hecho, yo acá en la radio hemos puesto algunos ejemplos de aquella. ¿Qué pasa con la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo actual? ¿Nos irá a quitar el trabajo un computador? Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar a esta hora en Viva la Mañana junto a César Astudillo Hernández, académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don César? Bienvenido. Hola, muy buenos Hola. días. Muchas gracias a la radio FM Más por la invitación. Muchas gracias a usted por entregarnos el tiempo también de conversar un poquito sobre la inteligencia artificial. Para poner en contexto, yo hace algunos días reproduje aquí en la radio algunos covers hechos con una voz de Michael Jackson por inteligencia artificial de temas actuales, de temas de artistas como The Weeknd y otros, incluso un cover de Madonna de La Isla Bonita. La gente no lo creía, pensaba que era real. La inteligencia artificial nos está sorprendiendo. ¿Por qué no le contamos un poquito a la gente de entrada, así? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podremos definir la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un área de la ciencia de la computación que se propuso un objetivo muy concreto, digamos, de generar un ente, algo, una cosa que nos supere a nosotros en tareas que hasta ahora solamente el ser humano ha podido lograr. Y tiene que ver con desarrollar una inteligencia superior a la nuestra. Ese es básicamente el objetivo. Y hoy en día, bueno, el tema de hoy lo vamos a centrar un poquito en una aplicación, una página, ahí nos va a ayudar con la definición que es ChatGPT. Pero hoy en día la inteligencia artificial está presente en muchas cosas o todavía no ha ingresado fuertemente al campo laboral. Una pregunta interesante. La inteligencia artificial ya está presente en varios procesos. Por ejemplo, en la parte de economía electrónica, comercio electrónico, ya hace rato ya que se han aplicado, por ejemplo, cuando en cosas tan cotidianas, a veces las personas no se dan cuenta, pero cuando el sistema te recomienda una película en base a lo que ya viste, eso es inteligencia artificial. O por ejemplo, cuando compras un producto a través de una aplicación, ¿cierto? Donde tú compras y te traen, te distribuyen los productos a tu casa, también te está ofreciendo productos. Eso se llaman sistemas de recomendación. Son sistemas que ya existen hace bastante tiempo y que tienen que ver con inteligencia artificial. Eso es una pequeña muestra. También en el área de la salud, en los bancos también, por ejemplo, para determinar cuándo tienen es buena idea prestarle dinero a una persona, por ejemplo. Hoy día se están usando modelos de inteligencia artificial para determinar y estimar si esa persona va a poder responder al crédito que está optando. Ya. Ahí está, claro, está funcionando hoy en día en el mundo desde que, no sé, pues desde que yo abro YouTube y veo un video musical, me sugiere otro más o menos parecido, sí, te va conociendo y eso de repente a mucha gente le ha asustado. La gente que a lo mejor no está relacionado con el mundo tecnológico, de verdad que se ha sorprendido con esto. Mira, hay distintos tipos de sentimientos y esto es algo interesante. O sea, hoy día tenemos una opinión respecto a inteligencia artificial y muchos tienen una posición de temor y ese temor puede producirse, por ejemplo, porque va a ocurrir un apocalipsis, un acabo del mundo, como dice la señora del campo, producto de la inteligencia artificial. Hay otras personas que tienen temor porque creen que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo. Y hay otro grupo que está súper optimista y que piensa que la inteligencia artificial va a traer nuevas posibilidades. Entonces, hay ciertas encuestas a nivel mundial que estuve revisando precisamente hace 2 días. Y es curioso porque los chilenos estamos muy, digamos, positivos en general respecto a posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial en conjunto. No quiere decir que todos tengamos una visión positiva, pero en general tenemos una visión comparativamente más alta que el resto del mundo. Yo precisamente le pregunté a ChatGPT qué preguntas le voy a hacer a un experto de la Universidad de Talca en este tema. Ah, mira, qué interesante. ¿Qué te contestó? Me dijo, la pregunta número uno era que la definiéramos, que era inteligencia artificial. La número Ya. dos es cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la automatización. Sí, claro. Mira, muy buena pregunta. La automatización
es repetir un proceso de manera autónoma sin intervención del ser humano. Por ejemplo, un proceso de manufactura donde hay que hacer constantemente una misma pieza y se coloca otra pieza y se ensambla. Esos son, van en cintas, ¿cierto? Transportadoras donde van los productos y se le van aplicando una serie de cosas. Por ejemplo, piensa en la cajita de los cereales. Primero tienes que echarle los cereales, tienes que tener una bolsa, echar los cereales a la bolsa, sellar la bolsa, colocarle una caja, etcétera. Entonces, ese es un proceso repetitivo que no necesariamente involucra la inteligencia artificial. No es lo mismo, por ejemplo, cuando vas a hacerte un examen, qué sé yo, un examen, una radiografía, y el computador automáticamente detecta que la radiografía se asocia a un sujeto con neumonía. Para eso se aplica un sistema de análisis de imagen y hay un software, un algoritmo que es inteligente, que utiliza este concepto de inteligencia artificial, que básicamente es probabilidad, estadística y matemática, para contestar y darle entonces unas luces al especialista que se trata de un posible caso de neumonía. Ahí tenemos inteligencia artificial que es muy distinto al caso de la automatización, que no necesariamente es inteligente. Estamos conversando, ustedes escuchan a César Astudillo Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Hablamos sobre la inteligencia artificial y la idea es especialmente entrar en el chat GPT. ¿Cómo definimos el chat GPT para la gente que a lo mejor todavía no lo conoce, no ha oído hablar de él? Sí, mira, ChatGPT es un modelo de lenguaje, ¿ya? De tal manera que trabaja a través de un chat, donde tú le escribes algo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te responde. Entonces, esa respuesta da la impresión de que fuese inteligente. Hay inteligencia artificial, hay modelos matemáticos que procesan el texto que tú le estás entregando, pero previamente ese sistema fue alimentado con muchísimo texto, ¿ya? Entonces tiene muchas posibilidades almacenadas, de tal manera que es capaz de obtener el texto que tú ingresas, hacer una idea de todas las palabras, conectarlas y establecer una respuesta que al ser humano le va a hacer muchísimo sentido, como lo que me acabas de contar. Sí, la verdad es que impresionante. Yo me acuerdo, eso sí, que hace un tiempo atrás existían algunas aplicaciones similares, que era, por ejemplo, el Tom, que era como un gatito con el que uno chateaba, que muchos niños le tomaron miedo porque empezaron a circular como estos rumores, OAX creo que se llamaban, cuando como que era algo medio tétrico, como que había alguien detrás, ¿no? Que era automático. O sea, Claro. se había visto, pero a este nivel de inteligencia, de que sea de verdad capaz de responder muchas cosas que uno le pregunta o ayuda que uno le pide, ha sido bien impresionante. Bueno, dos comentarios, digamos. Uno, más bien general, y voy a hablar un poquitito de historia, quizá un poquitito más técnica. El comentario general es que estamos todos sorprendidos de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, pero muchos especialistas apuntan a que esto es el comienzo. Estos son los pañales del desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es solamente una muestra de la nueva era que se viene. Hay un antes y un después. Esto es como el descubrimiento de la electricidad. Va a ser ese el impacto. Ahora todas las casas tienen electricidad y sin electricidad no tendríamos internet, no tendríamos celulares, no tendríamos televisión. Ese es, a mi juicio, la diferencia que va a generar la inteligencia artificial en el futuro. Va a ser radical. Y esto es el comienzo. Mi segundo comentario tiene que ver con lo que tú mencionas del gato Tom. Recuerdo vagamente ese chat. Mira, existió un científico a principios del siglo XX llamado Alan Turing. ¿Ya? Él básicamente realizó los fundamentos de la computación moderna a nivel teórico. Y él postuló un test que hoy día recibe su nombre, se le conoce como el test de Turing. Y es un test diseñado, él diseñó para poder identificar esta inteligencia artificial cuando realmente estuviese con nosotros, ¿ya? Y eso postuló un experimento. En ese experimento tú estás en una cajita, en una salita cerrada, en una caja cerrada, y después tienes al otro lado otra caja donde no sabes si hay un ser humano o una máquina. Entonces tu objetivo es preguntarle cosas y la máquina o el ser humano que tú no sabes te va a responder. Entonces la idea es que el ser humano comparta un poco, converse un poco, y después se le pregunta al ser humano, bueno, ¿hablaste con un ser humano o con una máquina?
si la persona no es capaz de distinguir si está hablando con una máquina o con un ser humano, entonces se habla de este concepto de inteligencia artificial, ¿ya? Una inteligencia equiparable a la inteligencia de un ser humano. Bueno, hoy día eso ya ha sido superado con creces. De hecho, a tal punto de que los sistemas son capaces de generar conversaciones que tú no puedes distinguir realmente si fue la inteligencia artificial, pero esto va mucho más allá. Puedes generar música, puedes generar imágenes que realmente son sorprendentes. O sea, ha habido, sobre todo en el año 2022, hubo una explosión de los sistemas de inteligencia artificial y ChatGPT es solamente una muestra de una serie, de una avalancha de sistemas que utilizan métodos similares para generar contenido. Sí, bueno, hay una infinidad de cosas. Yo trabajo editando video en otros tiempos, digamos, cuando no estoy en la radio, y ahora Adobe uno le hace un clic en una parte del video y le elimina lo que está ahí, digamos. Si yo quiero eliminar de una bandada de pájaros, quiero eliminar uno que no era el que estaba ahí, lo borro y lo sigue toda la secuencia y lo elimina. Y uno queda pero sorprendido de lo que eso tomaría, pero horas de edición, y lo hace en 30 segundos. Por supuesto, tú mencionas, digamos, la aplicación de edición de imágenes, que también se puede expandir a los videos. Tú puedes quitar un objeto en movimiento también en los videos, y eso, digamos, es una muestra del avance que se ha logrado en esta área. Para gente que trabaja en esto, como he dedicado gran parte de mi vida, ya la mayor parte de mi vida, a esto, es realmente emocionante. Te cuento, entre paréntesis, que programo desde los 12 años, ¿ya? Así que para mí ha sido toda una carrera desde un principio, vi el potencial. También tuve, digamos, la fortuna de rodearme con personas que me aconsejaron adecuadamente respecto al tema de la informática, respecto al tema de la programación y respecto al tema de la inteligencia artificial. Bueno, no lo hemos mencionado, pero tuve la oportunidad de completar un doctorado en el área en Norteamérica, digamos. Entonces, cuando no todo el mundo hablaba sobre estas cosas, entonces eso para mí ha sido muy, muy excitante, muy, muy entretenido, y aprovecho de extender la posibilidad a las personas que quieran seguir esos pasos. En Curicó tenemos la carrera de Ingeniería Civil en Computación, donde hay una especialidad, un minor en ciencia de datos, donde se ven temáticas como las que estamos conversando. O también tenemos un doctorado, el doctorado en Sistema de Ingeniería, donde es un doctorado acreditado, que tiene un muy buen nivel, donde también estamos desarrollando tecnología basada en inteligencia artificial. Bueno, hace unos días cuando yo reproducía acá esos covers con la voz de Michael Jackson de temas actuales que él no grabó, o La Isla Bonita, digamos, también yo hablaba con la gente porque la gente decía, no, aquí la gente que habla de inteligencia artificial no vio Terminator, digamos. Es que ese es como el ejemplo que tiene uno. Y yo ese mismo programa busqué y llegué a las 3 leyes de la robótica, las leyes de Asimov, que se Sí. supone que un robot no le hace daño a un humano, que está al servicio de un humano y que no debe entrar, digamos, en contra de ninguna de esas dos normas primeras. Ujú. Eh, ¿Eso se aplica a la inteligencia artificial, ese concepto, esas 3 normas, o no, o tal vez no esas 3 normas, pero están creadas con ese objetivo, digamos, que no sea un Sí, riesgo a futuro? Isaac Asimov está entre mis escritores favoritos. ¿Ya? Me encanta la ciencia ficción, es uno de los géneros que más me gusta de la literatura. Y sin duda ha escrito libros absolutamente recomendados para las personas que no han leído Asimov. Pero hay que recordar que lo que él escribe son principalmente cuentos y novelas. ¿Ya? Se han tomado en serio esas leyes, se han tratado de aplicar, pero se han dado cuenta que el asunto es un poco más complejo que eso. Pero es un principio. Él pensó, digamos, con mucha anticipación lo que se venía, y él fue un visionario en ese aspecto. Hay cuentos que relatan esta interacción entre estos robots inteligentes y cuestionamientos. Por ejemplo, cuando hay un ser humano en peligro, si es que tienen que salvar una nave con más gente o salvar a la persona. Entonces hay ciertas contradicciones que se pueden generar en el futuro con esta inteligencia y que de alguna manera ya como sociedad estamos enfrentados, ¿no? Recordemos que andan vehículos manejándose solo por ahí, digamos, en la calle. Eso no es futuro, digamos, es el presente. De verdad que no deja de sorprenderse uno con cada uno de estos avances. Hoy en día en Talca o en la región del Maule, en Curicó, en Linares, ¿qué aplicaciones generales está teniendo la inteligencia artificial? Porque todavía mucha gente lo ve como algo de futuro.
pero hoy en día hay algún campo, por ejemplo, la agricultura, que uno veía hace unos años que empezaban a adoptar el tema de los drones, que era tecnología bien novedosa. Mm. Sí, en los drones se considera parte, digamos, la visión computacional. Si tú manejas un dron autónomo, es diferente a manejarlo una persona. Tú utilizas cámaras, podrías hacer que el dron se manejase solo. Entonces ahí estarías utilizando una componente de inteligencia artificial diferente a la que hablábamos antes, donde involucra la visión computacional. Pero, digamos, respondiendo a tu pregunta, te comento que a nivel de academia, y soy un académico, trabajo en la Universidad de Talca, hemos hecho investigación en distintos campos, por ejemplo, en la agronomía. Te voy a contar un caso bien interesante, digamos, donde hay trabajos que ha hecho el grupo de agronomía que tienen que ver con el estrés hídrico. Básicamente, ¿qué pasa con el trigo cuando tiene poco riego? Sabemos que el estrés hídrico, el cambio climático, es algo que se viene y hay que prepararse. Bueno, hacen diferencias genéticas de trigo para establecer cuáles resisten mejor a la falta de agua. Pero para poder hacer las diferencias genéticas, tú tienes que llevarlo al laboratorio, plantar, esperar que la planta crezca, examinarla. Entonces, todo eso demora mucho tiempo. Entonces, lo que hemos contribuido, hemos hecho una asociación, un trabajo en equipo, donde nosotros tomamos los datos que ellos han capturado en terreno y generamos modelos de inteligencia artificial para identificar cuáles elementos genéticos, digamos, qué características de las plantas son las que hacen que resistan mejor a la falta de agua. En otras palabras, sería como el equivalente al Netflix que te recomienda la siguiente película. Con la inteligencia artificial podemos recomendar el trigo más adecuado para las condiciones climáticas del Maule. ¿Te fijas? Entonces, es cosa de darle la vuelta, cómo aplicar este método de inteligencia artificial a distintas técnicas, y es realmente un asunto que vuela la cabeza, digamos. O sea, las posibilidades son muchísimas, tan limitadas por nuestra imaginación, básicamente. Bueno, llegando al tema del chat GPT, yo hace un tiempo estudié una carrera técnica vía online, antes de la pandemia. Uh -huh. Digamos, y una de las características que tenía esa carrera técnica es que había una inteligencia que detectaba si uno plagiaba los documentos, como era la carrera era casi toda escrita, digamos. Uh -huh. Eh, bueno, ahora esa inteligencia artificial la tiene difícil porque hay otra que crea documentos. Yo podría escribir y llenar de datos al chat GPT y que me hiciera la tarea, por ejemplo. Sí, claro. Mira, justo estuve conversando el lunes con un colega que trabaja en Queen's Mary, que es una universidad bastante prestigiosa en Londres. Me decía que, claro, que ellos están sujetos al mismo problema. O sea, que hay un problema global. Los estudiantes de nosotros, de la Universidad de Alcas, y los estudiantes de Queen's Mary, digamos, están con la misma herramienta, digamos, la herramienta de inteligencia artificial, y asimismo los académicos tenemos digamos, la tarea de poder pillar si realmente quién está haciendo la tarea, la inteligencia artificial o las personas. Entonces él me decía que, claro, lo que hay que hacer es apurarse para entrenar ahora una inteligencia artificial que sea capaz de pillar a la otra inteligencia artificial. Me pareció muy ingeniosa su respuesta. Era digamos, un programa que yo subía el documento, un PDF, un Word, y lo devolvía y marcaba en rojo las copias, digamos. Pues Sí, tenía un problema claro. porque cuando uno citaba también lo marcaba en rojo porque las citas eran textuales, pues. Entonces, Sí, hace 20 años yo utilizaba un software como el que tú comentas para ver el código que programaban los estudiantes. Ese es un proyecto piloto que habían desarrollado en la Universidad de California, en Berkeley. Eh, pero es tecnología de hace 20 años. Hoy día los sistemas que logran identificar plagio son muchísimo más avanzados y hay algunos módulos que ya están detectando plagio de la inteligencia artificial, en el fondo. y en el fondo, para allá va, porque yo creo que mucha gente se está apoyando en eso. Mire, dentro de las muchas preguntas que me generó ChatGPT para poder realizar, la número 11 dice, ¿qué papel juega la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial? Eso es como lo que preguntábamos hace un ratito, si toma estas leyes o no, y lo que hace uno, copiar o no copiar, crear un documento que uno en realidad no crea, que yo le dije, inteligencia artificial, hágame 20 preguntas para el experto. Sí, claro. Llegaste al tema delicado, la ética. Todo esto se transforma en un asunto filosófico finalmente. Y aquí estamos enfrentados a un dilema. Si vemos las estadísticas, ¿quiénes están generando la inteligencia artificial hoy día?
en masa no es la academia, es la industria. Y eso nadie lo vio venir. Tradicionalmente, durante 15, 20 años atrás, 30 años atrás, éramos en la academia donde estábamos generando la inteligencia artificial. Esto lo tomó la industria y está generando una explosión de productos. Está llegando a todos nosotros, a nuestros celulares. Entonces, la industria quiere flexibilidad para poder vender el producto más fácilmente, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos muchas condiciones de término que nunca leemos. Y nadie reclama mucho. Básicamente estás diciendo que sí a tus datos, a tu privacidad. Y en el fondo hay mucho profit, mucha utilidad que se está generando las empresas que están haciendo esta inteligencia artificial. De alguna manera, estamos todos, Chile no es exento, digamos, de este modelo de economía libre de mercado. Y entonces, crear estos módulos de inteligencia artificial en aplicaciones, venderlas, es algo positivo y nosotros como sociedad lo vemos positivo. Por un lado, queremos flexibilidad para poder construir IA y poder venderla y hacer productos como los que estamos hablando. Pero por otro lado, necesitamos ser responsables y no queremos que la inteligencia artificial haga cualquier cosa, porque así como hay cosas muy positivas, podrían haber cosas muy negativas también. Entonces, ya que mencionas el tema ético, hay cosas que se deberían hacer y que no se deberían hacer. Y pienso que es un elemento fundamental establecer un ente regulatorio, que ya no sea un tema de cada persona que genera la inteligencia artificial, sino que hubiese un marco, por ejemplo, a nivel de nuestro país, que básicamente declare las reglas del juego, qué puedes hacer y qué no puedes hacer con la inteligencia artificial. Tenía otra consulta que hacer sobre ChatGPT. Si le podemos dar una explicación a por qué parece estar desactualizado. Creo que cuando inicié sesión decía que los servidores o los datos estaban actualizados hasta el año 2001. ¿Por qué no está actualizado hasta el día de hoy? Me imagino el tiro como un uso bursátil, así como de acciones. No sé si tiene que ver con eso. Hay dos motivos fundamentales que puedo digamos, mencionar o intuir. Un motivo tiene que ver porque estos modelos se cargan con muchísimos datos y son modelos muy costosos en términos de procesamiento y finalmente dinero. También hay algo que está muy de moda hoy día que se llama la huella de carbono, que tiene que ver con cuánto estás contaminando realmente para lograr algo, digamos. Ya no es, hoy día ya no se mide el CO2 que emite solamente el vehículo en mal estado, sino que por ejemplo, se estima el CO2 que emiten las máquinas que están procesando. Y en este caso el procesamiento es tan alto que esas emisiones también son altas. Entonces tenemos costos en términos computacionales, costos en términos de maquinaria que tienes que estar ocupando y también costos en términos de la huella de carbono. Entonces, no cualquiera puede entrenar un modelo como ChatGPT, se demora mucho y es muy costoso. Entonces, básicamente se genera un punto de cierre donde se genera este modelo, se empaqueta y se produce el sistema como el que nosotros operamos, digamos. No es automático que va a generar, va a incluir información más reciente. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado lo que tú estás mencionando, digamos, que también tenemos que pensar que todo esto es un servicio gratuito y que tenemos una potencia pero increíble. O sea, ahora podemos simplificar muchísimo muchas tareas que antes solamente podía hacer algún especialista o una persona con mucha experiencia en una materia. Hoy día la inteligencia artificial lo está resolviendo rápidamente. Pero hay que pensar que al ser gratis hay un viejo dicho que dice a caballo regalado no se le miran los dientes, digamos. Es lo que Claro. están proporcionando a costo cero, lo que para mí, digamos, es un buen trato. Claro. Bueno, Midjourney, que era una aplicación o una inteligencia artificial de generar imágenes, eliminó el plan gratuito. Sí, Midjourney, claro, es una de varias iniciativas para la generación de imagen. Existe también otra que se llama Stable Diffusion, está Leonardo AI y tenemos también DALL-E, que es otra aplicación. Entonces, todas ofrecen distintos programas. Lo que está hoy día, la tendencia es que hay servicios premium que son pagados, pero ya varias compañías han anunciado servicios gratuitos. Entonces uno, ya claro, ¿qué significa gratuito? Significa que yo no tengo que pagar directamente, pero en el fondo hay un costo, digamos. ¿Cuál es el costo? El costo son los datos y nuestras consultas son valiosísimas para las empresas, entender nuestros patrones.
Entonces, Bueno, el mercado va a equilibrarse y va a definir qué es lo que va a suceder. Lo que yo creo es que esto va a tender a una masa de servicios gratuitos y van a haber algunos servicios premium que van a tener características de inteligencia artificial muy sofisticada, con esteroides, si lo quieres llamar así. un auditor me envía la noticia de que Facebook habría desconectado una IA que creó un idioma propio, digamos. Bueno, hay mucha especulación al respecto. Ya muchas compañías que ahora están viendo cómo Microsoft está revolucionando el mercado han anunciado que van a sacar tal o cual cosa, o otras personas dicen, no, hay que parar todo el tema, digamos, pero el tema es que algunos están ganando el quien vive y están colocando una bandera en la inteligencia artificial y la gente lo está usando y otros están observando qué está pasando, básicamente. Entonces, hay mucha especulación y surgen estas noticias como es la que me estás comentando, digamos, ha pasado mucho en los últimos 6 meses. Entonces, yo me iría quedando con lo concreto, digamos, cuáles son los sistemas que están surgiendo, cuáles están siendo más masificados y cuáles se han ido quedando en el camino también y entender por qué ha pasado, digamos, por qué algunos fracasan y por qué otros tienen éxito. Bueno, de la lista de preguntas que generó ChatGPT, que me sugeriría realizarle, estamos conversando para quienes se vienen integrando ya al final, pero igualmente está interesante, lo pueden revisar en Facebook. Estamos conversando con César Astudillo Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. La última pregunta que me generó ChatGPT para la conversación del día de hoy es: ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial y cómo cambiará nuestras vidas? Esa pregunta siempre ha sido un gancho al hígado para mí. Y te voy a explicar por qué. Te voy a decir siempre cuál es la primera respuesta que entrego. En mi caso, soy un científico y nosotros ocupamos el método científico, ¿te fijas? Entonces, el método científico tiene que ver con generar una hipótesis, y en este caso, en la inteligencia artificial, generalmente tomamos datos, hacemos experimentos con algoritmos y luego vemos los resultados. Entonces, me permiten responder cosas sobre los datos y sobre lo que está ocurriendo allí, digamos. Entonces, el futuro es otra cosa, es distinta. Entonces, desde mi mirada científica, me es complicado establecer un lineamiento científico. Ahora, lo que yo te puedo decir es mi opinión respecto a cuál es mi intuición de qué es lo que va a ocurrir. Yo veo la inteligencia artificial con ojos muy positivos. Creo que se los mencioné anteriormente. La inteligencia artificial va a tener un impacto como lo fue la electricidad. De hecho, algunos científicos se han referido a la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Creo que estamos entrando en una nueva era donde por fin nos estamos encarando con un concepto que se conoce como singularidad, que se aplica en la inteligencia artificial para referirse a una inteligencia más inteligente que nosotros mismos, los seres humanos, y vamos a tener que convivir con ello. Esa singularidad significa que la inteligencia artificial va a llegar a un punto donde va a ser tan inteligente que va a ser capaz de mejorarse a sí misma. Y en ese momento va a haber una explosión en la inteligencia que va a tener ese ente. Yo creo que a esta altura no sería muy riesgoso pensar de que eso va a ocurrir. Y de hecho creo que tan fervientemente que va a ocurrir que mi pregunta no es si va a ocurrir o no. Mi pregunta sería más bien cuándo va a ocurrir. Y mis tripas me dicen que eso va a ocurrir dentro de este siglo. Y eso significa que la humanidad se va a transformar. Y esa transformación va a involucrar la forma como vamos a interactuar con la inteligencia artificial, así como antes hemos interactuado con las máquinas en la revolución industrial o los autos. Antes la gente no tenía vehículos y ya ahora es muy difícil concebir una vida sin vehículos, entonces, o la televisión. Entonces, se va a incorporar a nuestras vidas como ya lo ha hecho antes. ¿Existe una amenaza de un apocalipsis producto de la inteligencia artificial? Por supuesto que existe, por supuesto que existe, porque tiene el potencial de diversas maneras, quizás no como lo imaginan muchos, que influenciados por la ciencia ficción, las películas, piensan un robot con un arma. Existen otras amenazas que no necesariamente están vinculadas a un robot con una pistola, digamos. Entonces, ¿es la única amenaza? No lo es. Yo creo que la inteligencia artificial sería injusto culparla del fin de la humanidad solamente, digamos. Existen muchos elementos que ha desarrollado el hombre, muchas tecnologías que tienen el potencial de extinguir a la raza humana. Entonces, eso yo creo que más bien, más que culpar a la inteligencia artificial, yo me concentraría
en ser responsables, nosotros tener un control como sociedad, estar conscientes de qué es lo que estamos desarrollando y establecer los límites de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es urgente a nivel global y a nivel país. Bueno, súper interesante el tema, una inteligencia artificial que es capaz de crear un texto, que es capaz de crear una imagen, un video, y ni siquiera hablamos de los preceptos que esto puede tener, por ejemplo, en el tema militar, que me imagino que eso ya está a otro nivel. César Astudillo Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, muchas gracias por conversar con Radio FM Más en esta mañana. Gracias por la invitación, que estén muy bien, que tengan buen día. Muchas gracias, ha sido muy interesante, ¿verdad? Que aquí la gente queda sorprendida. Muchas gracias, César, muy amable, que esté muy Gracias, bien. hasta luego.